Cuando yo di el derecho, ya después que di el derecho, me montaron un coche mi padrino en Moyobona. Y pasé por los 43 barrios de La Habana, que eran 43. Oye, le voy a hacer rifa al Lode. ¿Tú no lo conoces? Ah, no, sí, coño, Lode, coño, pillado, felicidades, esto, lo otro. Oye, vamos a comprar unos likes, vamos a compartir, vamos a hacer una fiesta ahora aquí en este momento. Para que todo el mundo coma y beba a la salud de la guagua que están haciendo. ¿Se me entiende? No pisoteando. No hay academia. La escuela es nata. La escuela es nata. ¿Por qué? Porque una persona que haya vivido, solamente esa persona que haya vivido, que haya tenido un background en experiencia con respecto a las dificultades, a la vida, a los sentimientos, puede tener la capacidad y el feeling de poderte interpretar un Odum, un ESIFA, porque automáticamente tú tienes que entrar y convertirte en fiscal, en juez y en abogado de esa situación. Porque un juez no puede ser fiscal y no puede ser juez al mismo tiempo. Entonces, siempre hay que oír todas las partes, siempre hay que observar, siempre hay que meditar. El pensamiento es como una chispa, pero la meditación te lleva a la reflexión. Y la reflexión nos lleva al quehacer diario. Cuando compartimos con nuestra almohada y hacemos un retroceso de las actividades diarias, cuando estamos nosotros solos en el baño, en la ducha, en la regadera, que está cayéndonos el agua encima y estamos volviendo a rezar. Bueno, tal signo, me acordé de tal signo y estoy volviendo el suyo. Esa es la parte linda de la vida. Porque podemos atesorar millones de libros. Si no tenemos una condición como humano, como hombre, no podemos ser padres. Y lo dice la expresión Alá, Padre del sagrado manto de todos los secretos. ¿Cómo un babalao puede estar en chisme, en dime que te diré, en anuncios de fafeto, hablando mal de los demás? Si el babalao es un padre de secretos. Si tú rompes un secreto, automáticamente te conviertes en un fraude. Entonces, ¿cómo podemos decir? Yo soy babalao por un pollo de chiché. Si a veces no decimos ni rezamos nuestro signo. Entonces tenemos que tener un poco más de paciencia. Si tenemos paciencia en la vida, vamos a ser prósperos y longevos. Pero si no tenemos paciencia, no vamos a llegar a ningún lugar. Y la cuestión de la paciencia no es hacernos la trampa con el destino y la vida. La cuestión de la paciencia es buscar dentro de tu propio destino tu verdad, para no dejar de ser quien tú realmente eres. Babalao era respetado en su barrio, en su cuadra, en su casa, por sus amigos. Era admirado. Ser babalao era una admiración, no era cualquier cosa, era un regocijo. ¿Sí me entiende? Y podíamos tener alguna desaveniencia por cualquier cosa, pero se corregía y todo se resolvía. Ya cuando no se resolvían las cosas, tomaban otras dimensiones y tenían, la verdad, tenían muertes casuales las personas. Se morían. Bueno, Miguel Félix Padrón, hablábamos de esto y hablando de esto, contaba a Frank, porque estuvo muy cerca de Miguel, en todo, porque en Cuba en aquellos tiempos eran juegos prohibidos y Frank tenían un banco de la bolita, que eran juegos prohibidos, ¿no? Y entonces Miguel iba a pasar por allá y Miguel decía que sinceramente no vivía de él.
de la ley, él vivía de los babalaos. Los babalaos era quien los mantenían a él. Y comentaba que cuando era chiquito su padre, el difunto Ramón Félix Molina, en una pared hueca tenía un plafón y dentro ahí tenía dos escribanos, dos señores que hablaban lengua yoruba y eran taquimecos y apuntaban todo lo que los dos africanos, maestros de Miguel Félix Padrón, le estaban ilustrando. Ahora, hace unos años para acá, resulta ser que el yoruba que hablábamos en Cuba no es el yoruba que se habla en África. Y me pregunta la siguiente: ¿cómo puede ser que esos dos taquimecos, babalawos, que estaban escondidos en la pared, podían escuchar e interpretar perfectamente a los dos africanos que Ramón Félix Molina, Humberto Lara, había mandado a buscar desde África a Cuba en aquellos años, los años 40, los años 30 y tantos, y los mantenían? Y estas fueron palabras textuales de Miguel Félix Padrón. Todavía en Cuba está Fran Cabrera y se le puede preguntar y va a reforzar y va sin ningún tipo de cuestión a apoyar esto que estoy diciendo. No sé cuál es el problema de la dicción, no sé cuál es el problema, pero ha estado sucediendo. Entonces resulta ser que uno habla con un yoruba africano y no te entiende, ni te hace entender. Y entonces, ¿cómo nuestros antepasados, Miguel, el caso específico de Miguel Félix Padrón, que fue el que sacó el esbo? Porque en aquellos tiempos, Honduras, Elpidio Cárdenas, Ochepaure, Benito no, aquí está, lo tenemos en la mañana, Bernardo Rojas, Irete Entendí, y todos esos grandes babalaos decían que eran papeles, pero como dice Frank, decían que eran papeles, pero sí se quedaban con los papeles del esbo. Y después se quedó demostrado que todo el mundo hacía esbo. Y fue el reconocimiento, porque decían que Miguel estaba dando muñecos. Muñecos, por ejemplo, Ode, que tiene la forma de una cabeza con los cuernos del venado, los cuernos del toro de Changó. ¿Sí me entiendes? Muñecos, lo que tenemos en oro, muñecos, por ejemplo, a la guana, la forma que tiene. ¿Sí me entiendes? Decían que no creían en muñecos, pero finalmente todo el mundo estuvo en el muñeco. Todo el mundo hizo el esbo. Y todo el mundo aprendió a hacer el esbo. Y el esbo fue el que nos salvó. Porque, por ejemplo, yo fui preso político. Mi mamá era del gobierno en Cuba. Y bueno, dejaba el coche a 2 cuadras de casa del padrino e iba corriendo a casa de su padrino a hacer brujería para ver qué es lo que me decía Orula que me tenía que hacer esa semana. Porque tenía la esperanza, tenía la fe. Porque Orula le había dicho que yo iba a salir bien. Después de una salida ilegal del país, tenencia ilegal de armas reglamentarias, disparos de armas de fuego contra gente de la autoridad, estar en una celda de pena de muerte, quedar concluso para 30 años de prisión de libertad en el Combinado del Este, que era la prisión más grande de Latinoamérica en aquellos tiempos. Le estoy hablando del año 79-80. No es posterior le estoy hablando de historia antigua con respecto a lo que eran los problemas cubanos. Y que de todos esos años cumplí 7 años y medio y salí vivo de la prisión. Óyeme, y Ború, y voy bocheché bien. Orúmila es grandísimo. Pero ¿cómo funciona el bolo de nosotros? Y no es tan complicado como lo quieren hacer ver. Y no en ese problema, en todo. ¿Cuántas personas salieron de Cuba?
porque en Cuba el que más y que menos tuvo problemas con la justicia. De buena primera era dirigente y de buena primera estaba recogiendo basura. Y el que no tiene de Congo tiene de Carabalí, así que todo el mundo tenía padrino y madrina. Y se encomendaba o a la bóveda espiritual, o a la prenda del padrino, o al ifá del padrino, o a la hocha que tenía hecha. Pero nuestros santos siempre funcionaron, siempre caminaron, y siempre hemos tenido, con perdón, y siempre tuvimos una respuesta inmediata de solución a nuestros problemas. Y siempre vimos que cuando hacías el voto, a las 72 horas tenía solución o empezaba la solución a tus problemas.